Anteriormente hablamos del método que hemos llamado una prueba Lefranc. ¿Hasta aquí alguna duda, Jonas, antes de continuar? No, profe, no. ¿No? Bien, Jonas. Si no tienen dudas, entonces vamos a empezar a hablar del método de la prueba Luyon. La prueba Luyon comúnmente es el método establecido para determinar la conductividad hidráulica en un medio fisurado, en donde el flujo de agua se da a través del sistema de discontinuidades y que comúnmente aplicamos dicho método cuando el medio geológico está constituido, jóvenes, por un macizo rocoso. No siempre las obras geotécnicas se diseñan en suelos. Muchas de ellas, sobre todo aquellas obras geotécnicas que tienen que ver con el logro geohidráulico de la obra, pues se realizan en ciertos depósitos que ofrezcan una capacidad portante mayor, como es el caso, por ejemplo, del proyecto de las presas de tira y enrocamiento para el sistema hidroeléctrico, en el cual la cortina tiene que soportar un estado de presiones sumamente altas y consecuentemente ese estado de presiones los tiene que inducir al medio geológico donde vamos a hacer su emplazamiento y donde vamos a buscar su desplante. Y lo que estamos buscando en esta condición, pues uno, primeramente, es que el material que constituye ese medio geológico tenga la capacidad portante para soportar ese estado de presiones. Muchas veces, jóvenes, ese estado de presiones es tan grande que la capacidad portante de un suelo no es suficiente. Y en esas condiciones, pues buscamos un manto rocoso. Comúnmente los mantos rocosos a nivel de superficie no son mantos totalmente sólidos masivos, sino que están totalmente fisurados como resultado del estado de esfuerzos tectónicos que provocó su fracturamiento. Y como resultado, pues, de la descompresión de ese estado de esfuerzos y la alteración que tenemos por la filtración del agua. Eso nos lleva entonces que la conductividad hidráulica se tiene que modelar bajo un sistema de flujo de tipo bidimensional a través del sistema de discontinuidades y que está directamente influenciado por el tamaño de estas, por el grado de fisuramiento de la roca, por el material de relleno y por la abertura de estas discontinuidades. Comúnmente la prueba tiene el mismo fundamento que una prueba de Lefranc. La diferencia es que el caudal del agua lo inyecto a presión. De esa manera establecemos una relación entre del medio con base al gasto filtrado y la presión de inyección inyectada. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Para llevar a cabo la prueba, primeramente hay que hacer la galería de filtración. En este caso, el área hidráulica que conforma la galería de filtración seguirá haciéndose dentro del espacio anular que deja una perforación. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es la perforación, la cual se va a hacer con una perforadora y con equipo rotatorio, con el fin de extraer las muestras integrales de los núcleos de roca y dejar el espacio anular del barreno. Se utiliza como fluido de perforación agua con el fin de enfriar las brocas de corte y con el fin de limpiar las paredes. Una vez que se tiene el barreno ya hecho, dentro del espacio anular de este se va a instrumentar la galería de prueba. Para esto vamos a utilizar la misma tubería de perforación para llevar a cabo el proceso de inyección de agua hasta la profundidad en el cual coloquemos el tramo de prueba
en el cual dicho tramo de prueba va a quedar estabilizado con ADM metálico y la parte correspondiente al tramo de prueba pues va a quedar libre. Pero en este caso, la parte superior del tramo de prueba pues va a quedar aislada utilizando opresores neumáticos. Bien. Para esto necesitamos cierto equipo que no solamente tiene que ver con una perforadora, que me va a ayudar no solamente a hacer el barreno en el cual voy a colocar la galería de filtración, sino que la misma perforadora me va a servir para conducir el agua a través de la sarta de tuberías hasta el tramo de prueba. La perforación, jóvenes, puede hacerse de manera vertical o inclinada. Todo depende de las condiciones de fisuramiento del macizo. Una vez que se ha hecho la perforación, necesitamos cierto equipo para poder llevar a cabo el proceso de medición de los gastos y de la presión de inyección, como es el caso, jóvenes, de medidores de gasto, que me van a medir el volumen de agua inyectada, que se traduce al volumen de agua filtrada a través del macizo, y manómetros que me van a ayudar a determinar la presión de inyección. Necesitamos también, jóvenes, cronómetros, ¿sí? En este caso podemos ver, jóvenes, lo que es la vista de un manómetro, la vista de lo que es el medidor del caudal, el ADM metálico y la tubería de inyección de los opresores que me van a aislar la galería de prueba. Se puede ver, jóvenes, la sarta de tubería y el ADM metálico. El ADM metálico es o tiene la misma función que el ADM ciego en una prueba de tipo Lefran. Es decir, el ADM metálico va a aislar el módulo de sección del área hidráulica en la galería de prueba y es totalmente ciego hasta el tramo superior donde se va a hacer el ensayo. A partir de allí, el barreno queda libre, sin ademaje, exponiendo la pared de corte con el sistema de fisuramiento que naturalmente tiene. Dentro de la misma tubería de perforación se va a colocar los obturadores. El obturador o empaque tiene como objetivo aislar el tramo de prueba con el fin de que cuando inyectemos el agua migre al subsuelo y no se regrese a través del ADM que conforma la galería de la prueba. El proceso de inyección, para llevar a cabo el proceso de inyección, utilizamos una bomba de gasto, comúnmente una bomba centrífuga de alta presión, con un sistema de pistones que regulan el estado de presión que vamos a inyectar hacia el subsuelo. Comúnmente la bomba que se utiliza es una bomba de tipo Moino. Y el agua se va a inyectar desde la bomba, va a pasar a través de la tubería, va a llegar al swivel de la misma tubería, la cual se va a instalar en la torre de la misma perforadora. Antes de hacer el proceso de inyección, primeramente en la tubería de inyección se van a colocar los obturadores con su tubería de opresión. Se tiene que verificar adecuadamente el montaje del sello, ya que si el montaje del obturador no logra sellar adecuadamente el espacio anular interno de la tubería, podemos tener fugas muy importantes del caudal a través de la tubería y eso me reportaría pues errores muy sustanciales en la conductibilidad hidráulica.
Para llevar a cabo la prueba, primeramente se tiene que verificar que el sello trabaja adecuadamente. Para lo cual, primeramente, tenemos que verificar la profundidad del nivel freático, lo cual, pues ya les dije cómo se puede obtener. Es decir, una vez que está hecha la perforación, metemos el ADM metálico, que nos va a servir como pozo de observación. Una vez que el ADM metálico ha garantizado la estabilidad y ha impedido los caídos dentro del espacio anular que dejó la perforación, pues metemos internamente una sonda para poder determinar la posición de la profundidad del espejo libre del agua, que nos determina la posición del nivel de aguas freáticas respecto al brocal del tubo de inyección, o en este caso, del... Una vez que se ha verificado el nivel freático, pues entonces se obtienen los datos correspondientes a la geometría del área hidráulica de la galería de filtración. Como es, uno, a qué profundidad va a quedar el tramo de prueba, qué longitud va a tener este tramo probado. Comúnmente, jóvenes se toman longitudes de ensayo de 5 metros, comúnmente, aunque pueden ser longitudes variables. También se determina el diámetro de la galería de filtración, que en este caso tiene que ver con el diámetro de la tubería de inyección, y la longitud de la tubería de inyección. Es decir, qué longitud tengo desde donde voy a poner el manómetro hasta la parte superior del tramo de prueba. Bien, una vez que se tienen los datos iniciales del ensayo, ¿Qué pasó? Que se conoce la posición del nivel freático y que se sabe a qué profundidad y qué longitud va a tener la galería de filtración, pues entonces se aplica un primer incremento de presión en el gasto de inyección. Se monitorea el gasto correspondiente con el volumen, con el medidor de volumen, y se le da cierto tiempo para que el agua vaya filtrando a través del medio geológico. Una vez que el gasto se ha estabilizado, se anotan los valores correspondientes en cuanto al gasto inicial y el gasto final y la presión correspondiente a la prueba. El proceso se repite incrementando la presión de inyección hasta que ésta llega a un valor máximo de 10 kilos por centímetro cuadrado, que es la presión que regula o que se toma en consideración para correlacionar la unidad Lujón. De tal manera que se procede a medir los gastos correspondientes de filtración del agua al medio geológico y las presiones manométricas que se están aplicando en la inyección del agua. Es común que se tomen ciertos intervalos de incrementos de presión y decrementos de presión. Es común empezar con una presión baja que más o menos nos daría del orden de 1 kilo por centímetro cuadrado e incrementar esa presión hasta llegar a los 10 kilos por centímetro cuadrado. Para cada incremento de presión se deja un tiempo correspondiente para que el gasto se estabilice en cada presión. De esa manera, una vez que para cada incremento de presión se ha aforado el gasto de filtración y la presión aplicada, cuando se llega a la presión máxima, ahí se mantiene el gasto, perdón, ahí se mantiene la presión constante por un tiempo aproximadamente de 5 minutos como mínimo,
y a partir de allí se empieza a descargar o a liberar de presión, obteniéndose así también los gastos de filtración en el proceso de decremento de presión. Con los gastos aforados y las presiones de inyección se establece la curva del caudal que me determina las condiciones de conductividad hidráulica, la cual me va a servir, jóvenes, para determinar hasta dónde la conductividad hidráulica produce hidrofracturamiento en el medio. Bien, ahorita platicamos de eso, pero al final de cuentas hay que interpretar la curva que va a salir del registro del gasto de filtración con respecto a la presión. Y una vez que se tenga la curva, se determina, ¿dónde me quedé? Perdón, aquí. Se determina la conductividad hidráulica del medio a través de una unidad que llamamos la unidad Luyón. Llamamos unidad Luyón al gasto que pasa en litros por minuto en un lapso en una longitud de prueba de 1 metro, correspondiente a la presión de 10 kilos por centímetro cuadrado. A eso llamamos unidad Luyón y es lo que estamos midiendo. Posteriormente, la unidad Luyón se convierte a coeficiente de permeabilidad bajo una correlación. Pero para poder establecer el gasto de absorción que me va a permitir calcular la unidad Luyón, pues necesito primeramente determinar el gasto de filtración en litros por minuto por metro en una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Perfecto, pues este es el concepto o este es el procedimiento de la prueba. Ahora, lo que viene es el cálculo de esta. Bueno, les repito, no solamente me interesa establecer la conductividad hidráulica, realmente lo más importante es la interpretación de la prueba. Y para poder interpretar la prueba, necesito la curva de absorción. Bien, ahorita vamos a hablar de esta curva. Pero para eso necesito estimar las presiones de mi prueba. Existe una presión de prueba que es la que tengo que llevar para estimar las unidades Luyón. Esta es la presión de prueba que tengo que llevar hasta 10 kilos por centímetro cuadrado y la cual gradualmente voy incrementando. Esta presión de prueba es la suma de la presión de inyección que estoy midiendo en el manómetro, de la presión que tiene que ver con la columna de agua entre la posición del manómetro y la profundidad en el cual se está llevando a cabo el tramo probado y las pérdidas por fricción que se están estableciendo cuando el gasto está pasando a través de la tubería de perforación. De esta manera, yo tengo que estimar la presión neta o la carga de presión que es con la cual voy a evaluar las unidades Luyón. Para esto, dentro de la carga de presión, tengo que tomar en cuenta también la posición del nivel de aguas freáticas con respecto a la parte superior de la galería de prueba. Es decir, les explico esto en un dibujo. Voy a salirme de aquí para poner la pizarra y explicarles. ¿Algunas dudas aquí? No. Bueno.
Bien, jóvenes. Permitamos que se abra la pizarra de un momento. Bien, no sé si ya la tengan a la mano. Sí, ya se ¿Ya la ve. tengan a la vista? Ok. Bien, les explico muy rápido. Nosotros tenemos el nivel de terreno acá arriba. Perdón. Déjenlo. Nosotros tenemos el nivel de terreno aquí. Y a partir de allí, nosotros vamos a hacer una perforación. En donde vamos a aislar la galería de prueba. Para esto, primeramente, vamos a tener que meter un ADM, el cual me va a evitar que la perforación se cierre. La punta del ADM tiene que llegar hasta la parte superior del tramo de prueba. ¿Por qué razón? Porque a partir de la punta del ADM para abajo, yo tengo que permitir que el agua se mueva a través del sistema de fisuramiento del macizo. Por lo tanto, la parte correspondiente a la galería de prueba, esta parte, tiene que quedar libre, sin ADM alguno. Bueno, una vez que ustedes ya colocaron su ADM, van a medir la posición del nivel de aguas freáticas. Bien, una vez que han medido la posición del nivel de aguas freáticas y ustedes conocen qué posición tiene el nivel freático y qué posición tiene la parte superior del tramo de prueba, ustedes necesitan, jóvenes, establecer esta altura. Perdón, no es con respecto al terreno natural, es con respecto a la posición del manómetro. Bien, para esto, para llevar a cabo la prueba, van a tener que meter la tubería de inyección dentro del ADM. Y en la tubería de inyección, aquí viene el manómetro. Por lo tanto, lo que necesitan es determinar cuánto es la columna hidráulica de la tubería de inyección hasta la parte superior del tramo de prueba. Por lo tanto, necesitan saber cuánto es esta columna. Y claro, si ustedes saben la posición del agua a la parte superior de la misma galería de prueba, pues entonces también saben la fuerza de supresión o la columna de agua, la cual se va a tener que restar a la columna total para sacar la carga de presión efectiva. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, profe. Bueno, lo que tengo entendido es de que se va a dejar cierta distancia del ADM dentro del pozo o que se hizo la perforación, pero Del barreno, así es. al elevarse o al estabilizarse el espejo de agua, no se verá afectada por el efecto de Arquímedes, de desplazamiento de... Si se No, sumerge. que la ADM se levante y que la tubería se levante, no. ¿No? La tubería es de acero, ¿sí? No, pero el agua, o sea, cuando uno saque No. el ADM, el agua disminuye unos ciertos centímetros, ¿no? ¿Eso no se ve afectado o algo así? No, realmente no tienes una contribución importante con respecto a ese fenómeno. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de eso, necesitamos, como información, obvio, necesitamos
la longitud del tramo probado. Necesitamos esta longitud de tramo probado y necesitamos el diámetro de la galería de filtración, que en este caso es el diámetro del barreno. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Ahora sí. Nosotros, ojo, aquí ustedes, en el manómetro, aquí, en el manómetro, ustedes van a aplicar la presión manométrica. Esta es la presión que estamos inyectando. Pero aparte de tener esa presión, bien, voy a sacar esto y lo voy a hacer más grande. Imaginemos que aquí está el manómetro y aquí viene la tubería de inyección. Y el agua tiene que ser inyectada hasta la posición de la galería de filtración. Pues para poder llevar primeramente la inyección, esto tiene que estar lleno de agua. Esto. Entonces ya tenemos una presión inicial, que es el resultante de esta carga menos esta carga, si es que hay agua. Es decir, si es que hay nivel de aguas freáticas. Este es el efecto de supresión que le voy a quitar a la carga de presión. Por lo tanto, yo tengo que tener, ¿quién? Primeramente, ¿cómo es que no me acuerdo cómo la llamé? Pero ya tenemos aquí, ya tenemos una carga de presión efectiva. Aquí ya tenemos una carga, perdón. Ya tenemos una carga de presión efectiva. Le repito, esa carga de presión efectiva no es más que toda la columna de agua en el tramo de la tubería, toda esta columna de agua, que estamos llamando H, menos la supresión que provoca la posición del nivel freático al tramo de prueba. ¿Hasta ahí vamos bien? Jóvenes, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, vamos bien. Ok. Bueno, después, aquí tengo que inyectar la presión. Aquí. Y esa presión se la tengo que sumar a la que ya tengo como columna de agua. Por eso, en ese momento, a esto se llama presión manométrica. Disculpen las letras, créanme que es bien difícil dibujar con esta cosa. Por lo tanto, tendríamos hasta acá abajo una presión total. Esa presión total que estamos llamando H, creo que así la llamamos. Esa presión total que estamos llamando H media es la suma de la presión manométrica que estamos inyectando más la presión hidráulica media como columna de agua, y a eso le tenemos que quitar todo el efecto de fricción o toda la presión de fricción que se está perdiendo cuando el fluido se está moviendo en el interior de la tubería. Por lo tanto, a estas dos presiones les tengo que quitar la presión por fricción. Y de esa manera, esta presión total me tiene que dar exactamente en el momento
de aforo de la conductibilidad hidráulica una presión correspondiente a 10 kilos por centímetro cuadrado. Y con eso calculo la unidad Luyón que me interesa. Para eso, atención, voy a dar números por dar números. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta columna de agua, esta, ya como presión media, esto me da 8 toneladas por metro cuadrado? Y después, las pérdidas de fricción que calculé, esta, me dan 3 toneladas por metro cuadrado, por ejemplo. Nada más les repito, estoy dando números por dar números. ¿Qué es esto? Que 8 toneladas por metro cuadrado, que es este valor que ya conozco, y esas 3 toneladas por metro cuadrado, que es este valor que ya conozco, pues en total me está dando que esta suma de estos dos valores me da como valor neto de presión una presión de 5 toneladas por metro cuadrado. ¿Es así o no? Sí, profe. Bueno, sí. Si yo quiero llegar aquí a una presión de 10 kilos, porque es la presión a la cual tengo que llegar, ¿qué presión de inyección tengo que aplicar en el manómetro para llegar a esos 10 kilos? 5. ¿Cuánto? 5 toneladas. ¿Seguro? ¿Todos? 13, ¿no? ¿Cuánto? 13. Ya no nomás son le 5, faltan ni son... 5. Sí, nada más. ¿Cuánto? 5. Bueno, estarían Perdón. 5 nada más. ¿Faltarían 5? Sí. ¿Seguros? No es cierto, jóvenes. La presión que tengo que inyectar aquí equivale a 9.5 kilos por centímetro cuadrado. Es la presión que tengo que inyectar para que yo llegue a 10. Porque yo lo que tengo son 5 toneladas por metro cuadrado que equivalen a 0.5 kilos. ¿Es así o no? Sí, es correcto. Sí, Ok. sí, es cierto. Pues de esa manera yo sabré qué presión tengo que inyectar aquí. Lo único que tengo que hacer es establecer estas dos, primeramente. Esta la mido dependiendo de las condiciones de prueba y esta la calculo tomando en cuenta el principio básico de las pérdidas de fricción que ustedes dieron en tuberías y aplicando el principio de Hansen-Williams. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. ¿Les quedó claro? Sí. Bien, no sé si quieran tomarle una toma de captura a esto y poner sus notas correspondientes y que les ayuden algo. Yo voy a utilizar esto para explicarles la prueba que les hice llegar y que les voy a calcular. Sí, profesor. Déjelo tomar. Bueno, ustedes me avisan cuando ya pueda regresarme al archivo inicial. Ya le tomé foto. Ya, ¿Ahora profe. sí? ¿Ya están? Ahora sí. Bien, jóvenes, me voy a regresar a su archivo inicial. Bien, jóvenes. ¿Ahora sí? ¿Lo tienen Sí. a la vista? Ok. Sigue. Pues Sí. entonces, les repito, esta es la carga total que necesito controlar. Pero para poder controlar esta carga, les repito, esta ya está establecida. Me dicen que la carga que correlaciona a la unidad Luyón es una carga de presión que tienen que ser 10 kilos por centímetro cuadrado. Esta va a depender
de las condiciones hidráulicas de dónde tengo la posición del nivel de aguas freáticas y a qué profundidad quiero establecer la parte superior de la galería de prueba con respecto a la posición del manómetro. Y esto se va a calcular dependiendo de la tubería de inyección. Lo demás simplemente es inyectar la presión que me haga falta para complementar esos 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿Vamos bien? Para poder determinar la presión por fricción que se está generando en el proceso de inyección del agua, pues utilizamos, jóvenes, el principio de Hansen-Williams, que en tuberías me dice que la pérdida por fricción se establece bajo esta igualdad, que es la igualdad que ustedes ya aplicaron en el diseño de tuberías, en donde la pérdida por fricción va a depender del gasto de filtración, de las dimensiones correspondientes de la tubería de inyección y de una constante que depende de la rugosidad del material del cual está hecha la tubería. Esa constante ya viene medida como un coeficiente de fricción para diferentes tipos de materiales que pueden ser utilizados como material de tubería. ¿Alguna duda? No. Bueno, pues durante la prueba ustedes conocen cuánto es la longitud de la sarta de tubería que hay entre el manómetro y la parte superior de la galería de prueba. Ustedes conocen el diámetro de la tubería porque la pueden medir. Lo demás simplemente es establecer el gasto que están inyectando bajo la presión de inyección. De esa manera puedo conocer cuánto es la carga de fricción y, conociendo la carga de fricción, conociendo la carga total a la cual tengo que llegar y conociendo la carga hidráulica neta, pues ya puedo saber cuánto es la presión manométrica que tengo que inyectar y que tengo que medir durante mi ensayo. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, No, pues profe. ese desarrollo se hace en esta prueba con estos datos, en el cual dice que en este siguiente registro se tienen los siguientes datos aforados de una prueba de permeabilidad de tipo Luyón, en el cual se midió el caudal de agua filtrada dentro de la galería de prueba a través del tiempo, bajo la variación de la presión de inyección. Bueno, el proyecto se hizo en un barreno que se denominó barreno 5, con una inclinación de 90 grados, es decir, el barreno estuvo totalmente vertical, con un diámetro de 3 pulgadas y con un tramo de prueba entre los 15 y los 20 metros. Por lo tanto, la longitud de la galería de filtración, la longitud de la galería de filtración o de la longitud de prueba son 5 metros. Se utilizó como tubería de inyección una tubería de pulgada 1/8, lo cual corresponde a 0.02857 metros de diámetro. Se estableció que la posición del nivel freático con respecto al terreno natural está a 10.80 metros de profundidad y el manómetro se colocó 1.80 por encima del terreno natural. ¿Qué es esto? Que entre la parte superior de la galería de prueba y la posición del manómetro tenemos una columna de tubería, una sarta de tubería equivalente a 16.8 metros. Que en ese momento, esa longitud de tubería
tiene que ser llenada con agua, con lo cual establecemos la carga de presión. ¿Alguna duda? No, Inge. No, Bueno. profesor. Como la parte superior de la galería de prueba está a 15 metros de profundidad y el nivel freático está a 1080, pues entonces la galería de prueba está por debajo del nivel freático. Consecuentemente, a la carga de presión le tengo que restar la supresión correspondiente al efecto de sumersión de la galería de prueba dentro del tirante de agua. En este caso, un tirante de agua que equivalen a 4.20 metros entre la parte superior de la galería de prueba que está a 15 metros de profundidad y la posición del agua que está a 1080. La diferencia me determina la carga hidráulica de supresión, que equivalen a 4.20 metros columnas de agua. Esto hace entonces que la carga de presión neta sea la diferencia de estas dos, lo cual me daría una carga de presión de 12.6 metros columna de agua. 12.6 metros columna de agua significan 12.6 toneladas por metro cuadrado, que equivalen a 1.26 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la presión inicial que ya tengo. ¿Alguna duda? No, profe. No, Inge. Bueno, pues me dicen que se hizo la prueba y para hacer la prueba se aplicaron como presión manométrica presiones de 0.196 megapascales que equivalen a 1.999, bueno, casi 2 kilos por centímetro cuadrado. La presión inicial empezó con 2 kilos centímetro cuadrado, se llevó a 3.99, es decir, 4, es decir, redondeado, esto redondeado serían 2, 4, 6, 760 y se llegó a 10 kilos por centímetro cuadrado en el ciclo de carga. 10 kilos, que es la unidad correspondiente de presión que vamos a correlacionar para determinar la unidad. Una vez que se llevó el ciclo de carga, se descargó en los mismos decrementos con el fin de poder obtener una curva de absorción. Cada incremento de presión se dejó un tiempo de aforo de 5 minutos para que el gasto se estableciera y se midió con el medidor de volumen el caudal de inyección, de tal forma que en un inicio el medidor de volumen tenía una lectura de 125 litros y después de que pasaron 5 minutos el medidor de volumen registró 311 litros. La diferencia de lecturas me determina el volumen de agua filtrado. ¿De acuerdo? La inyección se hizo en una de 1 pulgada a 1 octavo de acero galvanizado. Acero galvanizado. Se utilizó acero galvanizado, por lo tanto la constante de fricción es de 120 para que yo pueda determinar con los gastos la carga de fricción o las pérdidas de fricción. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es determinar las pérdidas de fricción correspondientes a cada una de las presiones de inyección que aplicamos. Bueno, en el registro nosotros tenemos lo siguiente, que en la primer carga manométrica de presión que aplicamos, que fue de 2 kilos, el caudal medido
pasó de una lectura inicial de 125 a una final de 311, lo cual nos da un volumen filtrado de 186 litros, que es la diferencia de esto. Chéquenlo, nada más por no dejar. Sí, da eso. Sí, está bien, 186. Ok. Ese volumen de agua y con este tiempo me determinan el gasto de absorción. 186 litros entre 5 me tiene que dar 37.20 litros por minuto. Sí, da eso. Sí, sí da. Que equivalen a 0.3062 metros cúbicos en 3 segundos. Si convertimos los litros a metros cúbicos y los minutos a segundo, que sería dividir esto entre 1000 y después dividir esto entre 60. Sí, que está bien. Ok. Pues una vez que ya tenemos el gasto de absorción correspondiente a esa presión, con el gasto, el coeficiente de fricción, que sabemos que para una tubería de acero galvanizado es 120 la constante, y para una longitud de tubería, ya establecimos que la longitud de tubería son estos 16.8 metros. Y para un diámetro de tubería de 1/8 de pulgada, que equivalen a 0.02857 metros, pues entonces, ahora sí, con esta longitud, este diámetro, este gasto y esta constante, calculamos la pérdida por fricción utilizando esta ecuación. Salvo que después lo chequen, y les pido que lo hagan, voy a establecer que esta columna de presión es la pérdida por fricción que se está estableciendo cuando el agua está pasando a través de la tubería desde el manómetro hasta la parte superior de la galería de prueba. 0.96 metros columna de agua equivalen a 0.096 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, ya sé cuánto vale la presión por fricción. Y también ya sé cuánto vale la carga de presión. Por lo tanto, la presión total que estamos aplicando en este primer incremento de carga, corresponde a una presión manométrica de 2 kilos por centímetro cuadrado, más una carga de presión de 1.2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuántos serían? 2, bueno, pues nada más súmenle. Bueno, no es realmente 2, pero es 1.999. Esa es la presión manométrica que estamos inyectando. A eso súmenle la presión hidráulica inicial que ya teníamos, que equivale, ay Dios, ¿dónde está? Aquí está, que equivale a 12 toneladas metro cuadrado, que equivalen a 1.26. ¿Cuánto tendríamos? 3.259. 3.259. Y a esa presión, quítenle la presión por fricción, que equivalen a 0.096. $3.163. Ahí está. Es este valor. ¿Alguna duda? No, profe, ahorita todo bien. ¿Todo bien? Sí. Entonces, de esa manera, estamos calculando las presiones totales, netas. Ya incluye la carga manométrica
más la carga de presión menos la presión por fricción. Y si ya tengo la forma en que calculamos las presiones totales en el ciclo de carga y descarga, el procedimiento es el mismo. Lo que está cambiando, miren, esta carga es constante. Siempre vale 1.20, que es esta. Es esta carga. Esta carga es constante. Lo que sí está cambiando es la carga por fricción. Ya la calculamos. De esa manera se están calculando las pérdidas por fricción correspondientes a cada presión manométrica aplicada. Pues entonces ya se puede establecer cuánto es la carga de presión total que estamos aplicando, la cual varió desde un valor mínimo de 3.16 a un valor máximo de 10.91. Y ya se sabe también cuánto es el gasto como volumen de agua filtrado, el cual pues lo convertimos a volumen de agua como gasto filtrado o gasto de absorción en litros por minuto por metro. ¿Cómo sacamos esto? Pues simple y sencillamente, bajo la lectura inicial del medidor de volumen, que para la primera presión registró 125 litros como lectura inicial y al final del tramo de 5 minutos de ensayo registró 311, eso nos da un volumen de agua ¿de cuánto? De 186 litros, ¿o no? Sí. Sí, jefe. Esos 186 litros divididos en un tiempo de 5 minutos me daría, ¿cuánto? 30 y qué. $37.20. 37.20 litros por minuto. Pero estos litros por minuto fueron en un tramo de prueba de 5 metros, porque el tramo de prueba fue de 15 a 20 metros con una longitud de prueba de 5. Yo necesito el caudal en cada metro. Por lo tanto, esos 37 puntos, ¿qué? 20. 37, 20. Divídalo entre 5 para determinar el gasto de absorción en litros minuto metro. Sí, está bien. 744. ¿Alguna duda? Así se calculan todos los demás. ¿Alguna duda? No, creo que no. Yo tenía una duda. ¿Y cómo salía el 3.26, profe? ¿Cómo saldría el 3.26? ¿Cuál 3.26? ¿Este valor? Ese sí. Pues este valor simplemente es la presión manométrica y la presión hidráulica. La manométrica es la que estás inyectando. Aquí está. La hidráulica es la que ya calculamos como columna de agua, que es 1.26. Ojo, 12.6 metros columna de agua equivalen a 12.6 toneladas metro cuadrado, que equivalen a 1.26 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, 1.26 más 1.9999, eso te tiene que dar 3.26. Sí, ya es que ya me había confundido ahí, pero ya está bien, profesor. ¿Algo más? Sí, yo tenía una duda con respecto a la prueba. ¿Sí? O sea, se hace en una roca, ¿no? Pero ¿qué tan, más bien hacia dónde se rocoso. hacia No en una dónde roca, se va? en un macizo rocoso. Perdón. Entonces, Okay. ¿hacia dónde se va el agua? O sea, todo el agua que se va proporcionando. A través de las fisuras. ¿Hay un momento en que se llegue a llenar? El agua que estamos inyectando se está filtrando a través de las fisuras. ¿Y no es como que esas fisuras se puedan llenar o tienen como alguna otra salida? Claro, tienen salida.
Al final de cuentas, tú lo que estás midiendo es pensar que esas fisuras es como un sistema de tuberías. Y lo que estás midiendo es la misma resistencia que está oponiendo el mismo medio a través de esas fisuras para que el agua se mueva a través de esos espacios. Y claro, el agua tiene que moverse a través de ¿quién? De esas fisuras. Sí, que. Pero tú estás midiendo la oposición en la zona aledaña a donde estás generando la galería de filtración. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Ok. Inge, ¿Algo más? yo tengo una duda respecto a ¿Sí? los problemas propuestos. Uh-huh. Lo que pasa es que en el ejemplo que vimos, contemplamos la temperatura a la que se realizó la prueba de densidad de sólidos. Y en el problema propuesto no viene la temperatura. Propónganlo. Miren, muchas veces si no hay valores y hace falta algunos, pues propónganlos de una manera que congruente, ¿no? Nada más. Y resuélvanlo. Ok, Inge. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Algo más? Gracias. Bueno, específicamente con respecto a esta tabla, pues necesito que chequen estos valores, jóvenes. ¿No hay ninguna duda de cómo se obtuvieron estos valores? No. Bueno, pues de esa manera se obtienen todos los demás, de las demás filas. Y de esa manera se construye una curva de absorción. Entonces, primeramente voy a hablar de la curva de absorción antes de hablar de la conductibilidad hidráulica, porque lo más importante es esta curva y no el coeficiente de permeabilidad. ¿De acuerdo? Eso lo voy a hacer la siguiente clase. Sí, profe. Está bien, Inge. Bien, jóvenes. Pues que estén bien. Sí, buen día. Buen día, Igualmente, jóvenes. Inge. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Buen día. Espérame.